Entonces, amigos, buenas. Vamos a iniciar esta capacitación de entrenamiento para mirar los errores que se pueden cometer cuando manejamos y aun cuando el título dice errores que se cometen cuando se manejan, también vamos a ver los errores que se cometen cuando no se manejan. ¿De acuerdo? Es una capacitación que nos permite aclarar algunas consultas que a veces hacen a través de nuestras redes de consultas, a través del mismo canal de YouTube, en fin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con este entrenamiento para que ustedes puedan tener este tipo de capacitación, sobre todo que es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Bueno, esta capacitación está más dirigida hacia la persona que es conductor, hacia un vehículo y quiere conocer un poquito más allá de su auto o no cometer algunos errores que se pueden cometer cuando manejamos o en nuestro propio auto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, podemos decir nosotros inicialmente que los errores que nosotros podemos cometer sencillamente cuando nosotros manejamos, digámoslo así, ¿de acuerdo? Se dividen en dos. Unas fallas antes de conducir el auto, ¿de acuerdo? Entonces, unas fallas que se pueden cometer, decía, antes de conducir y otras que se pueden cometer al conducir el auto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las fallas que se pueden cometer antes de conducir un auto? Estas que estamos mencionando acá. ¿De acuerdo? Podemos iniciar un auto bajo de batería, bordes flojos de batería, desconectar batería con motor, probar corriente, rotar llantas, utilizar repuestos no originales. Bueno, vamos a ir explicando uno por uno el por qué. ¿De acuerdo? Y luego, cuando ya estamos manejando el vehículo, ¿cuáles son las fallas al conducir? Mire, calentar el auto antes de iniciar. ¿Por qué es una falla? Ya vamos a ver por qué. Mantener auto a bajas RPM o a altas revoluciones, acelerar a más de 1500 RPM en vacío, usar aditivos en el tanque. Bueno, todo esto también son fallas que generalmente eh, se dan en el vehículo. ¿De acuerdo, amigos? Bien. Entonces les decía, ¿por qué estas fallas? Y mire que cuando uno las ve dice, pero eso es como normal, como que se hace a diario, lo hacen los mecánicos técnicos en los talleres. Entonces miremos por qué. Vamos a empezar entonces con la primera, ¿de acuerdo? Y vamos a irlas mirando una por una, etcétera. Si de pronto tienen dudas, pueden después hacer la consulta directamente, enviar la pregunta, de cuál yo se la responder lo más pronto posible, o si están en esta capacitación, una vez que están en esta capacitación en vivo, pueden de una vez hacer la pregunta y con mucho gusto vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Bien, como les dije, esta no es una capacitación para personas expertas, es más para conductores y dueños o propietarios de vehículos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar con las fallas que se generan o se pueden generar cuando, antes de conducir, ¿de acuerdo? ¿Qué fallitas? Esta. Primero, no es recomendable iniciar un auto cuando está bajo de batería, ¿de acuerdo? ¿Qué condiciones? Y sé que muchos, inclusive mecánicos, les pueden decir, no, yo lo he hecho, usted mismo lo ha hecho y dice, no, no me ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? Si le toca hacer obligatoriamente este procedimiento, iniciar un auto que está bajo de batería con otro auto, que el auto que esté dando corriente, el que va a dar corriente, no esté encendido. ¿De acuerdo? Primera condición. Segundo, si puede, el auto que va a dar corriente, que estén desconectados ambos bornes del mismo vehículo, porque esta descarga de iniciar un vehículo es bastante alta y me puede dañar y afectar la computadora. Se lo digo por mucha experiencia que tenemos a nivel de taller, ya a nivel técnico automotriz, se generan daños realmente de computadora. Entonces, si usted no quiere como jugar a la suerte de que esta vez sí, esta vez no, si te toca por X o Y motivo dar, repito, dar, ser buen samaritano y dar corriente, pues sencillamente desconecte ambos bordes de la batería de su auto y ahí sí conecte los cables y no hay problema, ¿de acuerdo? Y nunca con el motor encendido, ¿de acuerdo? Es grave. Otra fallita que puede darse es esta, bornes flojos de batería. Ojo con esta falla. Cuando los bornes de la batería están un poquito sueltos o no los apretaron bien, me puede también afectar la batería. De ahí que es muy bueno antes de usted viajar, revise que estén apretados, no que tengan un pequeño movimiento, no es bueno. Es cierto que es bueno dejar un borne de la batería un poquito suelto por si en caso de un corto se pueda soltar rápido, pero debe quedar ajustado. ¿De acuerdo? Si ajustado es bien apretado. Si queda un poquito suelto o vibrando, se lo puedo garantizar que vamos a dañar probablemente un computador o un módulo del vehículo. Es realmente una falla un poquito grave, digamos, donde se pueda entender. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos.
Desconectar la batería con el motor encendido. Repito, esas son fallitas que se dan antes de encender su vehículo. No puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo tengo el vehículo encendido, ¿de acuerdo? Por ningún motivo se le ocurra desconectar la batería y cambiarla. A veces se hacía en el vehículo antiguo para cuando tengo una batería descargada. Entonces lo arranco con una batería y la cargo y bueno, hago el cambio de baterías con motor encendido. Esto es gravísimo, más en los vehículos hoy en día que son inyectados. En los vehículos hoy en día inyectados es muy grave, repito, hacer este tipo de procedimiento. Repito, desconectar la batería con el motor encendido. Va a dañar computadora. Mire que casi todas las fallas que he mencionado generalmente van en contra de la computadora. Daño netamente de la computadora. ¿De acuerdo? Es más, les comento esto. En algunos vehículos, como por ejemplo Renault, cuando se hace este tipo de elementos, desconectar la batería con el motor encendido, aparte de que puede dañar la computadora, si no la daña me la puede bloquear por un factor que llama sector antiarranque, la puede bloquear y bueno, requiere un procedimiento especial para desbloquear. ¿De acuerdo? Bien. Otra, probar con serie. Esto es más para algunos técnicos o ustedes han visto que cuando vamos a que me hagan una prueba eléctrica, ejemplo, un bombillo del vehículo que no prende, llegan algunos electricistas y utilizan una lamparita que tiene un bombillito, un bombillo normal, así como el que podemos ver acá, un bombillo de 12 voltios. No es recomendable que ustedes, como dueños de vehículo, lo dejen hacer esa prueba. Siempre un técnico hoy en día en un vehículo debe usar es un multímetro, ¿de acuerdo? Repito, un multímetro, no estos probadores. ¿Por qué? Los vehículos hoy en día trabajan generalmente con alimentaciones de módulos o de computadoras. Y pueda que sí, salgan 5 voltios, 7 voltios, 12 voltios, pero el amperaje que viene a través de la plaqueta electrónica no aguanta encender ese tipo de bombillos. ¿Qué va a pasar? Que puede probar el técnico, pero lo más probable es que me va a dañar una línea en computadora. ¿De acuerdo? O sea, es gravísimo cuando un técnico prueba, digámoslo, este tipo de elementos utilizando eh, probar, yo digo probar con serie, probar con bombillitos hoy en día no se puede hacer. Esa prueba quedó abolida hace mucho, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lo digo es sencillamente cuando usted, aún así sea cambiar un bombillo, porque el técnico dice, miremos si está llegando corriente acá atrás, a la parte trasera de un stop, de un, en fin, por favor, exíjale que lo haga con un multímetro. De lo contrario, va a poder cometer errores graves, tan graves que puede dañar un módulo o un computador. ¿De acuerdo? Es grave realmente este procedimiento. Bien, continuamos. No es aconsejable hoy en día rotar llantas. Esta es una falla que se puede generar o que usted mismo la puede generar. Es cierto que antiguamente decían vamos a rotar llantas para que el acabado sea igual, el labrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si va a rotar llantas porque quiere, porque está acostumbrado, no se deben cambiar los rines de posición. ¿Por qué? Ahora, esto no quiere decir que es para todos. Es para los vehículos que tienen, repito, que tienen el sensor de presión de rueda, que ya tienen lo que nosotros llamamos los TPMS. Bueno, si el vehículo tiene TPMS, ese que indica la presión de inflado, etcétera, etcétera, no me puede cambiar las llantas de posición porque le va a quedar encendiendo el testigo de llanta como si estuviera baja y fuera de eso en algunos se pierde la programación, ¿de acuerdo? Se pierde la programación y toca mandar a programar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero hacer si quiero rotarlas? Rote, pero solo el caucho. ¿De acuerdo? El ring, que es donde va el aro, el ring donde va montada el sensor, que es el sensor de TPMS, no me lo puede cambiar. De lo contrario, repito, va a encender el testigo de como si estuviera una falla o hay una falla realmente, sobre todo de programación en estos vehículos. ¿De acuerdo? No rotar llantas cuando tiene el vehículo sistema de presión de inflado o TPMS. Listo. ¿Qué otra fallita tenemos? Otra. Vamos a ver acá. Ojo con esto. Procure en lo más que pueda utilizar repuestos originales. Cuando usted me utiliza repuestos no originales, generalmente son fallas que se dan hoy en día bastante. Sobre todo, hago una aclaración, hay dos sensores que procure tenerlos siempre, cambiarlos. Cuando toque cambiar los originales, sensor de temperatura y sensor de oxígeno. Aquí en esta diapositiva es un poquito graciosa y es cierto, ¿no? Mira, que aquí hicieron un cambio
pues lógicamente con un repuesto dice no original y no garantiza un óptimo rendimiento. A la final ahí hicieron un cambio, ¿de acuerdo? Es más o menos haciendo una breve broma sobre más o menos lo que puede pasar cuando se cambian repuestos que realmente no son originales, ¿de acuerdo? Repito, siempre procure en lo más que pueda repuesto original, ¿de acuerdo? A la final lo que usted se está economizando en un repuesto homologado o no original, después, créame lo que casi siempre toca, se gasta a veces un poquito más. Bien. Otra, por favor, procure que hoy en día su auto, el mantenimiento se haga en taller tecnificado. El mantenimiento en talleres no tecnificados trae consigo más cantidad de fallas y de problemas y lo barato aquí sí realmente sale caro, tanto en la mano de obra que es en el taller como en el repuesto. ¿De acuerdo? Entonces, que el taller tecnificado es más costoso, sí, porque es que un taller tecnificado tienen que hacer inversión de equipos. Un taller que tiene tecnología tienen que hacer de inversión de capacitaciones. Un taller tecnificado tienen que hacer más inversiones que uno que solamente, un técnico que solamente utiliza su herramienta y lo poquito conocimiento que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente siempre hago esa aclaración, amigos. Cuando usted tenga que hacer un mantenimiento, procure que sea en un taller que tenga tecnología, que los técnicos sean capacitados. De lo contrario, vuelvo y repito aquí, lo barato le puede salir muy, muy caro, ¿de acuerdo? Estas son las primeras cosas o elementos que les había mencionado que se tienen que tener en cuenta al encender un carro o en fin, o su vehículo y que son fundamentales para evitar costos, daños que se pueden ser muy graves. El hecho de llevar mi vehículo, que porque venía un bombillo apagado, lo llevé a un técnico no tecnificado en un taller que no conocen mucho, sacó el bombillo y dice si el bombillo está quemado, miremos a ver si está llegando o no corriente y saca una lamparita de esas de un cablecito con 12 voltios y ojalá que su carro sea una tecnología alta, ojalá que tenga sistema CAN bus, etcétera, y va y conecta ese bombillito ahí, créame lo que le prendió el bombillito, se apagó y ya no volvió a encender. Y si esa falla le puede, pues usted va a prender el vehículo y le puede quedar encendiendo el limpiabrisas, porque daña un sistema que va en red. Bueno, ese ya es un problema un poquito más técnico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los autos hoy en día son máquinas realmente muy, muy sofisticadas. Lo que antes teníamos una máquina que se componía más de elementos muy mecánicos, hoy en día los vehículos son más eléctricos y electrónicos y con muchos componentes eléctricos y electrónicos, lo cual hace que la persona que trabaja en esto tiene que ser muy con cierto grado o más bien alto grado de capacitación. ¿De acuerdo? Bien, es que antiguamente inclusive los dueños, uno de dueño que no tenía mucho conocimiento, a veces mucho conocimiento, desarmaban carburadores, porque era muy mecánico, era muy de coger la pieza y memorizar cómo iba y vuelva y montar ahí bien, y se limpiaba, y casi todo era limpieza. Hoy en día sí hay que elementos que toca limpiar, pero más que todo toca medir. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver qué fallas se generan cuando ya voy andando. O sea, yo como dueño del carro, ¿qué fallas le puedo generar a mi vehículo? ¿De acuerdo? Perdón, antes de esto, otra que es fundamental, que es más de taller, digámoslo así. Cuando en época antigua uno iba a cambiar suspensiones por una rótula, una terminal, en fin, se utilizaba mucho el martillo, ¿de acuerdo? Porque para bajar rótulas terminales hay que golpear. Hoy en día no se debe permitir eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me pueden desajustar, me pueden descalibrar el sensor de torque que va en la dirección electroasistida. Y una vez que me hayan hecho el trabajo, si lo hicieron a punta de golpes, pues queda con direcciones malas, direcciones tirando hacia un lado, bueno, va a quedar con fallitas, ¿de acuerdo? O sea, realmente, como les dije, el auto hoy en día requiere de mano de obra más calificada y más experta. ¿Qué pasa con las fallas al conducir? ¿Cuáles puedo yo generar cuando voy conduciendo mi auto? Primera, hoy en día no es recomendable por las mañanas encender el motor y esperar a que caliente, ¿de acuerdo? Hace algunos años atrás sí, eso se recomendaba. Inclusive decían, hombre, deje su vehículo encendido, déjelo unos 5 o 10 minuticos hasta que él caliente para que lo pueda andar. Hoy en día no es necesario, ¿por qué? Por la calidad de materiales con los que está hecho, por la precisión de ajustes. Antiguamente era porque requería que caliente un poquito para que dilatara en los metales, etcétera, y cogiera buena compresión, o sea, estuviera mejor. Hoy en día no hay necesidad. Hoy en día, tranquilo, prenda su vehículo y arranque de una vez. Es más, si se deja un vehículo durante 5, 7, 8, 10 minutos calentando,
estando frío, lo que hace es contaminar más el medio ambiente, porque la generación de hidrocarburos es mayor en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilo. Hoy en día no se debe dejar calentar los motores, préndalo y ande tranquilo, con confianza, que son máquinas de muy alta tecnología y no requieren calentar. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, cuando ya estamos viajando andando, no se deben viajar a bajas RPM. Hay muchas personas que dicen, primera, de máximo a 2000 RPM. Segunda, arranca y ya cambia a segunda y máximo 2000 o 2500 RPM. Tercera, a 2000, 2500. O sea, nunca dejan que el motor llegue a 3000, 4000 o 4500. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque suponen que a menor velocidad de giro, que usted no siente que el motor está girando harto, le va a durar más, le va a aguantar más. Uno dice, como no lo estoy forzando, que es la palabra que dicen en el conductor, yo no lo estoy forzando, el motor me va a durar más. No. Los motores, para que generen buena potencia o fuerza o torque o par de motor, que llamamos, hablemos en palabras sencillas, para que generen harta fuerza o potencia, requieren velocidad de giro, requieren rotación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo viajo y voy andando a 2000, 2500 y no dejo que suba más? El motor se encuentra no en su máxima fuerza, primero no tiene mucha potencia y segundo lo estamos esforzando para que logre mover el peso que lleva. ¿Qué falla me va a generar? Generalmente hace que las bielas se esforcen mucho y produce un alargamiento de bielas prematuro. Ojo con eso. ¿De acuerdo? El hecho de forzar el motor no permitiéndole que gire bien. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, otra falla que yo la puedo generar o que se puede generar exactamente es esta. Lo contrario, ahora lo sobreacelero. Ahora ya no lo bajo a bajas revoluciones, sino ahora es altas revoluciones. ¿Qué falla me va a generar? Un desgaste prematuro, ¿de acuerdo? Y nos va a generar aquí básicamente podemos hacer que los anillos del pistón o del motor se enfrenten, ¿de acuerdo? Un desgaste exagerado, lógicamente, de la máquina por exceso de aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos andar un motor ni a bajas RPM ni a altas RPM. Entonces, ¿a cuántas ando? El rango promedio normal de andar y hacer cambios está estipulado más o menos de 3000 o 3500 a 4000. En ese rango es lo más común. Sin embargo, para que usted esté exacto y muy preciso con a qué rango debe hacer el cambio, mire la ficha técnica. Esa la encuentra en Google. Usted mire ficha técnica de su carro, ejemplo, ficha técnica de Nissan Qashqai. Mírela, ahí dice torque. ¿De acuerdo? Donde diga torque, ahí le dice RPM tantas y es la fuerza en la cual saca el motor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerde, el torque es las RPM en las cuales, o torque máximo o par motor máximo, dice. ¿De acuerdo? Exactamente así. Ahí es las RPM a las cuales usted puede hacer los cambios y mantenerlo y el motor no va a sufrir ningún tipo de problema. Tranquilo, que siempre son revoluciones un poquito elevadas. 3500, 4000, más o menos por ese lado está. ¿De acuerdo? Y el motor funciona perfecto, no va a sentir sobrecarga ni nada de esto. Entonces, pilas con las RPM. Esta falla se puede generar inclusive para la parte de motor. ¿De acuerdo? ¿Qué otra fallita le puedo generar yo a mi motor cuando voy andando? Otra fallita es esta. Usted va andando, de un momento lo suelta a neutro y lo acelera a fondo para ver cómo está ese motor de bueno. Es gravísimo. Nunca se debe acelerar un motor en vacío o hay algunos técnicos como en la foto que para probar un motor como quedó de bueno, lo prenden y lo aceleran ahí a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo y lo sueltan a fondo. Eso es gravísimo. Es muy grave. ¿De acuerdo? Eso va en contra de la propia máquina, porque es una máquina de 50, 70, 80, 90, 100, 100 y algo caballos de fuerza, de par torsión, que no los está botando, para que me entiendan. Es como un muy excelente boxeador con mucha fuerza en sus puños, digámoslo para que me entiendan, pero botando puños al aire siempre. Probablemente él va a tener algún problema, ¿de acuerdo? Es más o menos hago esa comparación para que me entiendan. Entonces, siempre la máquina, el vehículo, el motor fue hecho para dar fuerza y sentir que está haciendo fuerza.
Si no, es delicado. Entonces, por ejemplo, cuando se ve un técnico que a su carro lo está acelerando así en vacío, y ojalá que lo mantenga por ahí 1, 2 o 3 segundos, gravísimo. Créame lo que le va a hacer un daño serio, ¿de acuerdo? Nada, eso no se debe hacer eso. Si quiero acelerarlo, a veces hay pruebas que se requieren, por ejemplo, para una aceleración de un TPS, para algunas pruebitas, se acelera y se suelta rápido. O sea, acelérelo y suéltelo en menos de un segundo. 1 y 2 veces máximo, ya listo, de ahí para allá no se necesita hacer ese tipo de pruebas. Y cuando usted va manejando, no lo acelere en vacío. Vacío es en neutro, ¿no? O sea, que, no, que el motor no está haciendo fuerza, no se debe hacer eso. Listo. Y ya casi para terminar, no es recomendable cuando usted va viajando, yo particularmente, puede que haya muchas empresas que lo recomienden totalmente, utilizar aditivos de gasolina. Usted va a una estación de servicio y le dicen, hombre, mire, este es el aditivo de gasolina que sirve excelente y espectacularmente porque le rinde, la gasolina se la convierte en extra, le da mayor cantidad de octanaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Primero, aquí lo primero que tendríamos que mirar es qué es octanaje, ¿no? Octanaje, recuerde que es la capacidad antidetonante de la gasolina. Eso no quiere decir que es más explosivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Muy sencillo. Los aditivos de la gasolina, ¿por qué no los recomiendo? Un cuento que le dicen a usted y le van a decir es, utilice aditivos de gasolina porque es que eso le ayuda a limpiar todo el sistema y le limpia los inyectores y le limpia, etcétera. Si eso fuera cierto, lo más sucio que hay en un motor, en el vehículo completo, es el tanque de gasolina. Si fuera muy bueno, ese aditivo limpiaría el tanque, recoge todo eso, sale por la tubería, pasaría por el filtro y ayudaría a limpiar el filtro. ¿Y por dónde cree que va a salir todo ese mugre? Por los inyectores. O sea, si eso fuera tan bueno y tan excelente, a los 15, 20 minutos, 1 hora, yo tendría que estar varado. ¿Por qué? Porque me tapó los inyectores. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan cierto ni tan mágico este procedimiento. No es que lo va derritiendo. No sería tampoco tan bueno. Quiere decir que sería un aditivo de una estructura, una composición muy alta, lo cual me afectaría ya el octanaje ahora sí de la gasolina. ¿De acuerdo? Sobre todo la composición de la gasolina. Ahora, cuando le decían y les decían, es que le sube el octanaje de la gasolina, todos tenemos la idea de que octanaje es potencia. Entonces, si está más alta el octanaje, tiene más potencia. No es cierto. Octanaje, para ser muy claro, es que la gasolina entre más octanos tiene, aguanta más temperatura. Voy a ser muy claro así. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea. ¿Por qué tiene que aguantar más temperatura? Porque la gasolina extra se utiliza en motores que tienen mayor compresión. Esa es toda la idea. Repito, la gasolina extra, aquí lo llamamos extra, perdón, en este país. Digamos, la gasolina que tiene más octanos es la gasolina que generalmente se usa en motores que tienen más compresión. Un motor de una compresión de 100, 120, 130 libras no necesita usar gasolinas de alto octanaje. Si la gasolina de más bajo octanaje, no hay problema. Y repito, octanaje no es mayor potencia. Entonces, cuando me echan un aditivo que tiene mayor octanaje, pues mi carro no necesita, no hay para qué. Y lo que les dije, la parte de limpieza, pues queda muy a criterio de cada quien. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, este video, esta pequeña charla es un poquito cortica. Solamente quería dar estos parámetros, que de pronto para las personas que no conocen mucho de vehículos, de inyección, de carros, como que podemos cometer esos errores que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Para mí es un gusto que hayan estado este momento y pues esperaremos poder seguir teniendo mayor capacidad, mayor entrenamiento, mayores videos para que sigamos aprendiendo un poquito más de autos. Amigos, que estén muy bien y les voy a desear una muy feliz tarde, noche o día.